Hoy vamos a hablar del capítulo 2 de Primera de Reyes. Y este también va a ser un capítulo que nos va a dejar una enseñanza muy especial en este nuevo comentario que tenemos ahora acerca de este maravilloso libro que nos va acercando a los profetas. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Arrancamos con este versículo porque sabemos que todos los seres humanos van a morir, van a llegar al tiempo donde ya se les va a acabar el trabajo en esta tierra, y eso le llegó al rey David con todas las situaciones que habían vivido. Por eso debemos de aprovechar el tiempo, porque la muerte nos va a llegar tarde que temprano. Y hay algo muy maravilloso porque David mira la muerte como un camino, no la mira como un destino, sino la ve como algo que hay que vivirlo como una etapa más. La muerte es una etapa más que viene para nuestra vida, para llegar a la otra vida, que es la que Dios tiene en su palabra, que nos la ha prometido a lo largo y ancho de todas las generaciones. Todas las civilizaciones han vivido esta promesa. Entonces David sabe que es una etapa más que él tiene que vivir, que tiene que experimentar, que es entonces ver la muerte como una etapa más para su vida, ¿no? Entonces es un destino en el que hay que llegar, en el que hay que caminarlo, y debemos de pensar en eso porque bíblicamente la muerte es algo que va a estar ahí en todos los hombres. Entonces el hombre debe estar listo, vivir a la altura, portarse a la altura de la responsabilidad con la que Dios nos ha encaminado, con la que Dios nos ha ordenado, Dios nos ha delegado, para entonces darle buenas cuentas al Creador. Entonces le está hablando a Salomón porque él ya se va, pero su hijo es el que va a continuar el ministerio, cosa que hemos estado hablando, la importancia de que nuestros hijos continúen el ministerio, no necesariamente el ministerio que ejercemos nosotros, pero sí el ministerio de servir a Dios en el área que Dios los llame. Entonces le dice: esfuérzate, porque necesitas esfuerzo, porque el cristianismo sin esfuerzo no es un cristianismo real, no como el cristianismo actual, que todo es como foro, como algarabía, como emoción. No es un esfuerzo el cristianismo realmente por cambiar de vida, de manera de pensar y de actuar. Entonces le dice: y sé hombre, o sea, ya pórtate a tu edad, ya ten actitudes de un hombre que tiene responsabilidades, que tiene carga y que hay quien depende de él. Y eso es lo que tenemos que empezar a vivir nosotros, entonces, un esfuerzo, y portarnos en ese nivel de vida en el que ya no podemos decir: oh, es que se me hizo fácil, es que yo no sabía, es que nadie me ayudó. No, hay que portarnos realmente a la altura del llamamiento que Dios nos ha hecho. Esa es la responsabilidad, de que los hombres y las mujeres nos portemos ya con ese nivel, tanto de maduración, intelectual, profesional, como sea que Dios nos ha llamado, ¿no? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Le da estas indicaciones que nosotros a veces tenemos muy abandonada la Biblia, porque todo va en la inercia de solamente del activismo en la iglesia, en la religiosidad. No, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, es la palabra. Anda en sus caminos. Deja que esa palabra te guíe. No es como tú piensas ni como tú quieres. Observa sus estatutos, escudriñalos. Escudriña los mandamientos. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué tanto abarcan? ¿Qué tanto hay para mí? ¿Qué tanto lo debo de aplicar? Sus decretos, o sea, sus órdenes, no son opciones. No es como para que yo las conceptualice, sino para que yo vea los testimonios que Dios me ha dejado y yo pueda vivir por ellos. De la manera que está escrito en la ley de Moisés, no hay nada nuevo. No tienes que descubrir nada, le dijo el Señor a David, para que se lo dijera a Salomón. Ya está escrito en la ley lo que tienes que hacer, para que entonces prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Los antiguos buscaban muchas fórmulas para el éxito, buscaban muchos sacrificios, buscaban muchas formas de ellos descubrir el éxito, pero con magia, con muchas astucias, con muchas cosas. Pero Dios le dice que la clave está en la ley de Dios. Y así vive el ser humano, buscando la clave del éxito, la clave de la juventud, la clave de la felicidad. Para prosperar en todo lo que emprendas, la clave está en la palabra de Dios. No hay secretos para Dios.
Entonces, ¿cómo podemos aconsejar a nuestros hijos a tener éxito? Porque es lo que queremos todos padres, llevándolos a la palabra de Dios, que pongan por obra en ellos la palabra de Dios, que estén apegados a ella, como Dios se la dejó a Moisés. Y entonces eso va a traer un éxito total. Y esto sigue siendo clave para después el pueblo de Israel cuando viene Jesús, y para nosotros también a lo largo de la historia de los siglos. El éxito ha estado en cimentarnos en la palabra de Dios, guardar su palabra, andar en ella, observarla. Son claves para el éxito, porque Dios nos lo reveló, y no nos lo reveló para tenerlo ahí, sino nos lo reveló para ponerlo por obra. Para que confirme Jehová la palabra que me habló. Si tú no haces estas cosas, porque a veces tenemos una falsa creencia e ideología del cristianismo. Dios me va a ayudar, Dios me va a responder, Dios me va... No, Él va a confirmar la palabra que tiene para ti, pero si tú guardas sus mandamientos, si tú pones atención a su palabra, si andas en su camino de todo tu corazón, si no, no. Si no, todo lo que te profetizaron, lo que sentiste, lo que soñaste, va a quedar en la irrealidad. No va a existir, porque atendiste lo que te convino, lo que te gustó, lo que te ayudó, lo que te emocionó, lo que te va a traer fama, dinero, etcétera, pero no el éxito que es guardar la palabra de Dios. Ese trabajo nos toca a nosotros. Entonces, dice, con todo tu corazón, no que tu corazón esté seccionado, una parte para Dios, una parte para el mundo, una parte para mi carne, no, todo tu corazón y toda tu alma. Dice, entonces jamás te va a faltar a ti alguien de tu descendencia que le sirva a Dios. En este caso, David le dice a Salomón, yo ya lo logré contigo, pero si tú quieres que tus hijos, o sea, mis nietos, te sirvan, entonces tú tienes que andar con todo tu corazón, porque ellos van a beber de ti. Y eso es lo que nosotros debemos de saber. Si nosotros trabajamos en un alto nivel, si conocemos a Dios en un alto concepto, entonces nuestros hijos van a beber de eso. Entonces nosotros tenemos la fórmula para usarla en nuestra casa. Ya sabes tú, entonces empieza a darle indicaciones de lo que debe continuar, ¿no? En esta historia tan fabulosa. Ya sabes tú lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia. Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel cuando él había matado a Abner. ¿Se acuerdan? En esa historia. Y a Amasa, hijo de Jeter, dice, los cuales él mató, derramó en tiempo de paz la sangre de guerra. Le trae a la mente David, porque él ya va a morir, a Salomón encargos que él tiene que hacer. Y el primer encargo es que se tiene que hacer cargo de Joab, de que él, que no le interesaba la paz de Israel, sino su propia gloria, su poder, su ejército, y había matado hombres cuando el pueblo debía estar bien, y él trajo esta guerra. Entonces le dijo, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejar que él descienda en paz a la muerte. Es decir, él no tiene que morir como si no hizo nada. Todos los que hicieron algo, si no se arrepienten, van a morir, y va a venir un pago sobre ellos. Entonces, es lo que David le está diciendo. Él no merece vivir en paz porque no intentó vivir en paz. Entonces, no podemos vivir en paz con Dios si no buscamos tener esa paz con Él. Y ese es un encargo que Dios nos va a tener guardado a todos los que no busquemos estar bien con Él. Por eso, qué mejor que atender en tiempos de paz a Dios. No esperar a que venga la guerra, la mala situación, sino de una vez es buscar que Él esté bien con nosotros. Ahora, Salomón entonces debía de encargarse de que ese hombre tuviera su pago como rey. Todo nuestro trabajo no es desconocido, o sea, ni es nuevo, sino es continuar el trabajo que hizo el rey. En nuestro caso, el cristianismo debe de continuar el trabajo que hizo Cristo. Por eso debemos, lo vemos de una manera literal en ellos, que el rey era el que ponía las reglas, el que ponía los juicios, todo eso, pero nosotros lo vemos en Cristo de una manera teórica por la palabra y literal por su testimonio. No hay nada nuevo, debemos de continuar la enseñanza que Él nos dejó. Pero si no la conocemos, si no la escudriñamos, entonces debemos de ir a ella, ver los evangelios, ver las cartas paulinas, las cartas universales, y ver todo lo que Él dejó, porque el Antiguo Testamento era como ese tipo de sombra que hay que interpretarlo. Pero si eso se nos dificulta, vamos al Nuevo, y entonces está de una manera clara y literal lo que tenemos que hacer. Porque nuestro trabajo no es nuevo, es una continuación de lo que Cristo hizo. El cristianismo no es algo ok, inventamos nada, no, es continuar el trabajo que él hizo. Y luego le das el encargo 2. Entonces, a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia. La diferencia sobre aquellos juicios y sobre este misericordia.
ellos siempre los tienes que invitar a comer a tu mesa, porque cuando yo iba huyendo de tu hermano Absalón, cuando él quiso ser rey, ellos me ayudaron. Entonces los vas a honrar. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? Va a honrar a todos los que han honrado su obra. Ahora, hablando nosotros de Cristo, el encargo que tiene Jesucristo sobre nosotros es honrarnos, ayudarnos, cuidarnos, porque nosotros estamos haciendo eso con su obra, con su iglesia, con su palabra. Pero con los que no, entonces Él va a traer juicio. Y ahí es donde entra tu decisión de saber si vas a estar sentado en el banquillo de los que Él va a bendecir o en el banquillo de los que Él va a enjuiciarse. Pero esa no es decisión de Él, es decisión tuya. Lo que tú tienes que saber es que ese encargo lo trae el Señor. Y Él va a venir tarde que temprano, quieras o no, te guste o no. Entonces hay que tener cuidado con eso. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. O sea, como él ya se está despidiendo, le está dejando los encargos que Salomón tiene que hacer porque él ya no los puede hacer. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes de hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. O sea, él mereció el mal y le va a ir mal. Y obviamente estamos hablando de hombres que van a ser enjuiciados porque si alguien sabía de primera mano que no había habido un arrepentimiento en ellos, pues era David, ¿no? Entonces él está dando un encargo a Salomón y de estos son hombres que están siendo guiados por el Espíritu Santo para saber qué hacer. Entonces este Simei, que era de la tribu del antiguo rey de Benjamín, el cual pues lo había tratado mal, mientras huía, mientras lo iban persiguiendo por su hijo Absalón, más le echó como cuando le echas a una herida limón así para que le fuera peor. Entonces Salomón dijo, dijo David, Salomón te va a hacer encargo de él. Entonces ya le dejó estos encargos y se despidió. El cantor de Israel, el hombre que hizo tantos salmos, que había matado leones, que había derrotado gigantes y que también había sido derrotado por las pasiones de su carne, muere. Entonces ya en el verso 10 vemos la muerte de este hombre. Durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Entonces aquí termina la vida de este hombre y empieza ahora el reinado de Salomón, el cual lo vamos a empezar a desglosar junto con Cantares, Proverbios y Eclesiastés, que este hombre los escribió y que vamos a estar entonces hablando de estos libros de una manera eh, cronológica según nos lo da la historia, ¿no? Entonces, Adonías, dice la palabra de Dios, hijo de Awit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y él le dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, de paz. Entonces, ahora, otra vez entra la historia, Adonías, que había querido ser rey, que no los había invitado a nadie, ni Salomón ni ellos, y ahora arma otra estrategia para ser rey. Entonces, viene y busca a Betsabé, la madre de Salomón, para ir apropiándose del reinado que él tiene en mente. Entonces le dijo, quiero pedirte algo, tengo una palabra y quiero que tú sabes que era mi reino y quiero que le pidas algo a mi hermano. Quiero que no me la niegues porque estaba aferrada. Entonces esta mujer le dijo, sí, está bien, dime. Y le dijo, yo tengo una petición. Dijo que la mujer Abisac Sunamita, que era la mujer de mi padre, me sea dado por mujer. Entonces este hombre estaba intentando otra vez, al tener una mujer del que había sido rey, el poder apelar o sublevarse o levantarse en contra del reinado de Salomón, porque ya una mujer o exmujer del rey ya era su mujer. Y Betsabé le dijo, está bien, voy a hablar por ti. Entonces podemos pensar que esta mujer quería que la paz estuviera en el reino, que no hubiera problemas, y quiso ir a mediar. Dijo, pues, ¿qué más da? Pues es una mujer que ya no va a tener a nadie, ya no va a estar con él, porque no entendía las negras intenciones de Adonías. Hay que tener cuidado porque hay gente que tiene intenciones muy perversas, te pueden hablar bonito, te pueden palmear la espalda, te pueden adular, pero sus intenciones son malas. Entonces hay que pedir discernimiento a Dios, sagacidad, como dicen los proverbios, para poder saber qué intenciones tiene esa gente. Entonces vino Betsabé con toda la seguridad, la confianza con su hijo Salomón y le dice, oye, vino Adonías y me hizo una petición que quiere a Abisac.
Entonces lo pidió como algo pequeño, ¿no? O sea, como algo sencillo. Dice, y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti. O sea, así como Adonías le dijo, pues es algo sencillo, algo leve. Entonces ella también le dijo, pues, o sea, es algo también pequeño, o sea, no tiene importancia, porque ella no sabía la intención que había. Y así son esas pequeñas cosas que te pueden destruir, cosas que se ven como sin intención. Y él le dijo, pide, madre mía, que yo no te lo negaré. Entonces le dice ella, Adonías quiere avisar. Entonces, inmediatamente le dijo, ¿por qué pide Adonías esa mujer? Porque inmediatamente dijo, demanda también el reino, porque él es mi hermano mayor y porque el sacerdote y Joab están con él. O sea, es una nueva estrategia. Y entonces ahí Salomón enojado le dijo, juro por Jehová que así me haga y aún me añada que él ha hablado contra su vida, él va a morir. Entonces, a veces esas malas intenciones, que cuando queremos perjudicar, hacerle mal a alguien, nosotros pensamos que es una maquinaria para hacerle mal y terminar con alguien. Pero ante los ojos de Dios estamos preparando nuestra propia destrucción. Por eso cuidado cuando le hagas un chisme, una lisonja, cuando quieras engañar a alguien por tu verborrea. Porque a lo mejor logras dañarlo, lastimarlo, ofenderlo. Pero delante de Dios tú estás haciendo tu propia horca. Tú te estás matando solo. Ahora pues dice, vive Jehová que me ha confirmado y que me ha puesto en el trono de mi padre, que hoy se va a morir. Imagínense esto, hoy. No voy a dejar cabos sueltos. No voy a esperar. El mal tiene que ser erradicado. Entonces le habló a Benaía, que ahora era el general, y le dijo, ve y mátalo. Entonces, ese mismo día iba a morir. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. O sea, él dijo, ¿sabes qué? ¿Lo vamos a arreglar esto? Ya, ya. Entonces, mataron a Adonías, a su hermano, porque nunca se arrepintió. Entonces, a Abiatar, que era aliado de Adonías, dijo, vete a Anatot, allá a tus heredades, porque eres digno de muerte. Le dijo, pero no te voy a matar, pero eres digno de muerte. Entonces, porque has llevado el arca de Jehová, no te voy a matar, porque estuviste delante de mi padre, pero has afligido a mi padre en muchas cosas. Entonces lo echó del sacerdocio para que se cumpliese la palabra de Jehová, porque él descendía de la casa de Elí, que no iba a haber ya sacerdotes, esa maldición estaba ahí. Entonces vino también la noticia a Joab, porque también Joab, que se había adherido o unido a Adonías, él también estaba en el tabernáculo de Jehová pidiendo misericordia, como lo había hecho Adonías anteriormente, porque ellos sabían que se les había llegado la hora, y todo el que no esté delante de Dios bien, se le va a llegar su hora. Por eso estos videos son para invitarte a que estés bien delante de Dios. No vas a poder decir que nadie te lo dijo. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había ido al tabernáculo, y él le dijo, ¿sabes qué? Es malo. Dios no va a cubrir a los malos, aunque esté ahí en el tabernáculo. Ahí ve y mátalo, porque su corazón no le agrada a Dios. Entonces Joab se enteró de lo que iba a pasar y pensó que la religiosidad lo iba a salvar. Y eso piensan muchos, que por ser religiosos se van a salvar, que por ir a la iglesia se van a salvar. No, Dios ve el corazón. Entonces entró al tabernáculo y le dijo, sal. Y él dijo, no, aquí voy a morir. Entonces le dijo Benaía a Salomón, oye, está ahí. Dice que no va a salir del tabernáculo. Ve y mátalo ahí. Quítalo ya. Y fue y así lo mató a espada. Entonces dijo, Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos que él, porque él había matado a estos generales de Israel, no a Abner. Y entonces aquí y Amasa, entonces ahí lo mató para ir quitando todos los enemigos internos que tenían. Y entonces dijo, la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová, porque solamente estaban haciendo el trabajo que Dios le había indicado por medio de David. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y lo sepultó ahí en la casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a este hombre obediente Benaía sobre el ejército y a Sadoc por rey en lugar de Abiatar. Entonces empezaron a ver un nuevo liderazgo, un nuevo ministerio, porque el otro ya estaba corrupto, ya se habían corrompido, eran corruptos.
Entonces venía un nuevo gobierno junto con Salomón y la sabiduría que Dios le había dado. Entonces tenemos que cuidar que nuestro trabajo, nuestro ministerio no se corrompa, que no caigamos en la corrupción, que hagamos las cosas para Dios. Entonces entonces faltaba un hato, un cabo suelto, que tenía que atar Salomón, que era Simei, y le dijo, vete a Jerusalén y edifícate casa ahí y no salgas de ahí, porque el día que salgas te vas a morir. Esa fue la sentencia para él. No lo mató, pero lo encerró en una ciudad. Le dijo, ahí quédate. Entonces dijo, está bien, esa palabra es buena para mí. Y ahí estuvo mucho tiempo. Pero él pensó que como había pasado mucho tiempo, ya había quedado olvidada la orden. Ya la sentencia no estaba sobre él. Entonces, pasados 3 años, dice que unos siervos de él se fueron y se fueron del perímetro que le habían estipulado. Y entonces él, como eran de su propiedad, como eran pérdidas, fue y los buscó, ¿no? Y trajo a sus siervos. Pero traspasó los límites y habían pasado 3 años. Entonces fueron y le dijeron a Salomón, este hombre traspasó los límites. Entonces el rey lo hizo venir y le dijo, no te hice jurar por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, te vas a morir. Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. O sea, le estaba diciendo, ¿por qué te saliste de ahí? Te vas a morir. ¿Cuántas veces nos olvidamos nosotros de la palabra de Dios y del límite que pone para nuestra vida? Y pensamos que que ya pasó tiempo, pensamos que él ya se le olvidó, pensamos que ya no nos va a pasar nada, pensamos que no vamos a tener problemas. No, al rey no se le olvida nada. ¿Por qué no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mí, mi padre. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. O sea, vas a pagar todo lo que hiciste. Entonces el rey Salomón dice que el trono de su padre David, porque era su trono, iba a ser firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en las manos de Salomón. Entonces, este Benaía que se convirtió en el brazo armado de Salomón, él fue el que lo mató y el reino de Salomón fue confirmado. Entonces, ¿qué vemos? Que el enemigo fue el primero en ir, lo fueron quitando de raíz, lo fueron quitando desde la médula para que no siguiera haciendo daño. Y es lo que tenemos que hacer con las cosas que nos debilitan, que nos derrotan y que nos hacen pecar, eliminarlas, quitarlas de raíz para que éstas no nos hagan daño y que el gobierno de Dios esté en nuestra vida. Ya no estaban estos perversos, ya habían pagado este último hombre que salió del perímetro, el otro que había matado a 2 generales en tiempo de paz, el otro que había maldicho al rey, lo había maldecido. Todos estos hombres pagaron al final. Tú estás a tiempo. Conoce a Jesús. Conoce su palabra, vea la Biblia y que el Espíritu Santo te ayude a interpretarla bien para que tu final no sea malo como el de ellos. Ahí está el relato bíblico. Ni para dónde hacernos. La historia ahí está. Estos hombres fueron enjuiciados por Dios. A Dios no se le olvidó. Dios trajo juicio sobre ellos y traerá sobre nosotros bendición. Así es de que espero que estos videos sean reflexivos, que captes el mensaje y que realmente llegues a los pies de Cristo para que estos tiempos no lleguen a tu vida. Ánimo y seguimos estudiando la palabra de Dios. Bendiciones para todos.